La antigua China es una de las civilizaciones más antiguas y complejas del mundo, y su historia se extiende por miles de años. 1. Prehistoria, Neolítico. La civilización china comenzó a formarse alrededor del 10,000 a.C. con comunidades agrícolas. Culturas como la de Yangzhou, aproximadamente 5000 a.C., y la de Longhan, aproximadamente 3000 a.C., son ejemplos de los primeros asentamientos. 2. Dinastías antiguas, Dinastía Xia, 2070-1600 a.C., considerada la primera dinastía, aunque su existencia es objeto de debate debido a la falta de evidencia arqueológica concreta. Dinastía Shang, 1600-1046 a.C., conocida por su desarrollo en escritura, bronce y urbanización. Dinastía Zhou, 1046-256 a.C., se divide en dos periodos, Zhou occidental y Zhou oriental. Durante esta época, se desarrollaron importantes filosofías como el confucianismo y el taoísmo. 3. Periodo de los estados combatientes, 475-221 a.C. Este fue un tiempo de fragmentación política y guerras constantes entre varios estados, que finalmente culminó en la unificación de China bajo la dinastía Qin. 4. Dinastía Qin, 221-206 a.C. La dinastía Qin marcó el inicio del Imperio Unificado Chino. Se implementaron reformas administrativas y se construyó una parte de la Gran Muralla. Dinastía Han, 206 AC, 220 después de Cristo. Esta dinastía es considerada una época dorada en la historia china, con avances en tecnología, comercio, la ruta de la seda y cultura. La ubicación geográfica de la China antigua se situaba en el este de Asia, principalmente en el territorio que hoy ocupa la actual República Popular China. Esta civilización se desarrolló en torno a importantes ríos que favorecieron la agricultura y el crecimiento de las primeras ciudades. Principales características geográficas: Río Amarillo, Huanghe, cuna de la civilización china. Aquí surgieron las primeras dinastías como la Xia y la Shang. Sus tierras fértiles permitieron el desarrollo de la agricultura. Río Yangtze, Changjiang, otro río fundamental que permitió la expansión hacia el sur y fue clave para la comunicación y el comercio. Cordillera del Himalaya. Al suroeste, esta cadena montañosa actuó como barrera natural, aislando a China de otras civilizaciones del sur de Asia. Desierto del Gobi. Al norte, protegía a China de invasiones, pero también limitaba el contacto con pueblos del norte. Llanuras del norte de China, zona fértil donde se asentaron las primeras culturas agrícolas. La organización social de la China antigua era jerárquica y estrictamente estructurada, basada en el confucianismo y en la importancia del respeto a la autoridad y a los ancestros. 1. El emperador, máxima autoridad política y religiosa. Se consideraba el Hijo del Cielo y gobernaba con el mandato celestial. Era el centro de todo el poder. 2. La nobleza y funcionarios imperiales incluía a los príncipes, duques y ministros. Los funcionarios eran seleccionados mediante exámenes muy difíciles basados en el conocimiento de los textos clásicos. Administraban las provincias y ayudaban al emperador a gobernar. 3. Los letrados y sabios eran muy respetados por su educación. Generalmente formaban parte de la clase de los funcionarios, maestros y consejeros. Promovían el pensamiento confuciano, taoísta y budista. 4. Los campesinos, aunque eran pobres, eran respetados por su trabajo en la agricultura, considerada una base del imperio. Pagaban impuestos y a veces trabajaban en obras públicas. 5. Artesanos y comerciantes. Los artesanos producían herramientas, armas, seda y cerámica. Los comerciantes eran económicamente importantes, pero socialmente mal vistos, ya que se pensaba que no producían nada por sí mismos. 6. Soldados protegían el imperio y expandían sus territorios. Su estatus social variaba según la época. 7. Esclavos y siervos eran la clase más baja. Realizaban los trabajos más duros y no tenían derechos legales. La religión de la China antigua era politeísta, espiritual y profundamente ligada a la naturaleza, los ancestros y el orden del universo. No existía una sola religión, sino una mezcla de creencias y filosofías que influían en la vida diaria y el gobierno. 1. Culto a los ancestros era una de las prácticas religiosas más importantes.
Se creía que los espíritus de los antepasados podían influir en la vida de sus descendientes. Las familias hacían ofrendas y rituales en altares domésticos. 2. Politeísmo. Adoraban a muchos dioses y espíritus relacionados con la naturaleza, como el dios del cielo, el dios del río, la tierra, etc. Existía un dios supremo llamado Shangdi en las primeras dinastías. 3. Mandato del cielo, Tianmin, creencia de que el cielo otorgaba el derecho de gobernar al emperador. Si el emperador era injusto o débil, el cielo podía quitarle ese mandato. 4. Confucianismo, desde el siglo VI a.C., más una filosofía moral que una religión. Enseñaba el respeto, la obediencia a los mayores y la armonía social. Fundado por Confucio. 5. Taoísmo, fundado por Lao Tse, buscaba la armonía con el Tao, el camino de la naturaleza. Valoraba la simplicidad, el equilibrio y la conexión con el universo. 6. Budismo, introducido después del siglo I después de Cristo, llegó desde la India y se mezcló con las creencias chinas. Enseñaba el karma, la reencarnación y la búsqueda del nirvana. Las actividades productivas de la China antigua estaban centradas en la agricultura, pero también incluían la artesanía, el comercio, la ganadería y la minería. Estas actividades fueron fundamentales para el desarrollo económico y cultural de esta civilización. 1. Agricultura, principal actividad, base de la economía china. Cultivaban principalmente mijo y trigo en el norte, arroz en el sur. También, soya, cebolla, ajo, nabo y té. Usaban sistemas de riego y canales. Los campesinos eran fundamentales en la sociedad. 2. Ganadería. Criaban animales como bueyes, cerdos, caballos, ovejas y pollos. Utilizaban animales de carga para trabajar la tierra y para el transporte. 3. Artesanía. Producían objetos de bronce, armas, vasijas y campanas rituales. Jade, símbolo de poder y pureza. Seda, muy valorada y base del comercio con otras culturas. Cerámica y porcelana. 4. Comercio interno y externo, por la famosa ruta de la seda. Intercambiaban seda, especias, papel, té, porcelana y otros productos. Usaban monedas de bronce como medio de pago. 5. Minería. Extraían sal, carbón, hierro y bronce. El bronce fue clave en la Edad del Bronce China, dinastía Shang. 6. Construcción. Grandes obras públicas como canales, caminos, murallas y palacios. Ejemplo, la Gran Muralla China. La China antigua supo aprovechar de forma eficiente los recursos naturales que tenía a su alrededor para desarrollar su civilización, economía y cultura. 1. Ríos. Huanghe y Yangtze usaban el agua para el riego agrícola. Transportaban mercancías y personas en barcos. Los ríos fertilizaban las tierras con sedimentos, lo que favorecía los cultivos. 2. Tierras fértiles. Aprovecharon las llanuras del norte y las regiones del sur para cultivar arroz, trigo, mijo, soya y verduras. Construyeron sistemas de irrigación, como canales y diques, para mejorar la producción agrícola. 3. Animales. Criaron bueyes, caballos, cerdos y aves de corral. Los bueyes y caballos se usaban para el trabajo agrícola y transporte. También obtenían carne, cuero, lana y huevos. 4. Bosques y madera. La madera se usaba para construir casas, barcos, carros, herramientas y armas. Como combustible para cocinar y calentar. También recolectaban frutos, hierbas medicinales y bambú. 5. Minerales y piedras. Extraían bronce, jade, hierro, oro, sal y carbón. Usaban el bronce para herramientas, armas y objetos rituales. El jade se consideraba sagrado y era símbolo de poder. 6. Gusano de seda. Aprovecharon los gusanos de morera para producir seda, que se convirtió en un producto muy valioso para el comercio, ruta de la seda. 7. Viento y sol. Utilizaban el sol para secar alimentos y cerámica. En algunas regiones aprovecharon el viento para secar cultivos o granos.